Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. ¿Ustedes ya vieron clase de renal? ¿Clase teórica? Sí, profe, sí, señora. ¿Sí o no? ¿Están crudos todavía en renal? ¿Qué dicen? ¿Ya? Ok. Vale, muy bien. Entonces, la idea es que vamos a comenzar con el estudio de la histología del sistema urinario y pues comenzamos con el riñón. Esta es una imagen que ustedes van a ver también para anatomía y es un corte que se realizó de manera coronal en el riñón. Para que nosotros podamos ver estos riñones en una lámina completa, bueno, en realidad es al contrario, para que se pueda ver el riñón completo dentro de una lámina, es necesario que sea un riñón pequeño. Entonces, usualmente los obtenemos de fetos, de riñones de animalitos, que se utilizan también para veterinaria. En este caso, entonces, como les decía, tenemos un corte coronal. Es importante identificar inicialmente el seno renal, que es por donde ingresan y salen las estructuras al riñón. Entonces, por aquí entra la arteria renal, sale la vena renal, entran los nervios, salen los linfáticos, entran y salen linfáticos. El uréter, la pelvis renal va a estar ubicada aquí y el uréter en este caso quedó en corte transversal por acá. Luego es importante identificar la cápsula. En este caso quedó un poco desprendida en esta zona. En algunos cortes vamos a ver que no es tan fácil observar la cápsula renal. Si nosotros les preguntamos tejido, tipo de tejido en la cápsula renal, ¿ustedes qué responderían? Epitelio plano simple. ¿Qué dicen los compañeros? Como tejido fibroso. Sí, señorita. Esto que tenemos aquí es tejido conectivo denso irregular. Las cápsulas en general de los órganos, ustedes van a ver que corresponden a tejido conectivo denso irregular. Pues aquí no lo vemos bien porque lo tenemos a menor aumento, pero por teoría, ustedes siempre que ubiquen la cápsula de un órgano, estamos hablando de tejido conectivo denso irregular. Observen la diferencia de color. Entonces, esta área mucho más oscura que está en la periferia corresponde a la corteza. Esto es corteza renal. Y lo que tenemos de color más claro es la médula renal. Cuando estudiamos la médula renal, sí, digamos que cuando se le pregunta tejido ahí, pues, pues el epitelio plano simple, pues se refiere al mesotelio que cubre la cápsula, ¿no? Y pues la cápsula en sí sería como una estructura, digamos, pero también que es como puede tener la connotación como una serosa, aunque está en el retroperitoneo, que es un mesotelio cubriendo un tejido conectivo, en este caso un tejido conectivo denso y regular del que están hechas todas las cápsulas. Recordémonos por lo menos de la cápsula del vaso, que también tiene su epitelio plano simple o mesotelio encima y, pues lo más importante es el grosor que presenta esa estructura, ¿no? Es un pequeño comentario acerca de eso. Esto, si van a encontrar los chicos de pronto ahí muy buenas tardes para el doctor Blanco. Si encuentran en los libros, dice que tiene dos estratos. Lo que está diciendo el doctor Blanco, más un estrato como más grueso en el cual hay células como miocitos. De eso hablaba la doctora Carmen Cecilia, si usted lo recuerda, doctor Blanco, en la clase del día martes. O sea que estaría externo del epitelio plano simple y debajo de ese epitelio del tejido conectivo denso irregular. Sí, sí, y todo señor, se llama la exactamente. cápsula. Continúe, Chus. Bueno, muy bien. Lo otro que es importante que ustedes tengan en cuenta, sobre todo para patología, es que alrededor del riñón hay gran cantidad de tejido adiposo. Ese tejido adiposo es muy, muy importante y se encuentra
rodeando todo el riñón. Bueno, entonces decíamos que la corteza es el área que ustedes observan aquí de un color más oscuro que se encuentra en la periferia, y la médula, que es de un color mucho más claro, van a ver que la podemos estudiar como formando una pirámide. Entonces vamos a tener la base de la pirámide ubicada hacia la corteza, y la punta de la pirámide es a lo que nosotros vamos a denominar como papila renal. La papila renal es el sitio donde la orina cae a el cáliz menor, y de ahí en adelante el recorrido que realiza la orina es para eliminarse, para llevarse hacia el exterior del cuerpo. Es decir, de ahí hacia atrás lo que estamos viendo es la formación de la orina, y se va a modificar a medida que pasa por los diferentes componentes de la nefrona, y luego al pasar por los túbulos colectores también va a haber modificación de ese filtrado glomerular, y finalmente lo que cae al cáliz menor es lo que ya nosotros denominamos orina. De ahí en adelante no se modifica, simplemente se transporta. El recorrido ustedes lo van a correlacionar con la anatomía. Entonces tenemos inicialmente cálices menores, luego continúa el recorrido por los cálices mayores, pelvis renal, uréteres, y de allí cae a la vejiga urinaria. Ese es el recorrido a grandes rasgos. Quisiera que recordáramos los componentes de la nefrona. ¿Cuáles son los componentes de la nefrona? El glomérulo. Ok, glomérulo con lo que lo rodea, ¿cómo se llama? La cápsula de Bowman sería el corpúsculo como tal. Perfecto, exactamente. Estamos hablando de los corpúsculos renales que comprenden tanto el glomérulo como la cápsula de Bowman. Luego, ¿hacia dónde continúa el ultrafiltrado? Túbulo proximal. Muy bien, túbulo proximal. Luego, ¿qué tenemos? Túbulo intermedio. El intermedio. ¿Cómo dice, señorita? El túbulo intermedio o el asa de Henle. Asa de Henle, muy bien. Y luego, por último, ¿qué componente nos falta de la nefrona? El túbulo distal. Perfecto. Si ustedes entienden la nefrona, entienden todo el riñón, ¿sí? Porque esa estructura se repite en todo el riñón. Nosotros tenemos millones de nefronas y es la misma estructura, ¿sí? Vamos a ver que de pronto hay un poco de variaciones dependiendo de dónde se ubique el corpúsculo renal, y ahí es cuando hablamos de los tipos de nefronas, pero en términos generales todas tienen lo mismo. Entonces, si ustedes comprenden la estructura de la nefrona, pues están entendiendo todo el riñón. Allí faltaría mencionar el túbulo colector. En los libros van a encontrar que cuando sumamos ese componente, cuando sumamos el túbulo colector, estamos hablando del túbulo urinífero. O sea, nosotros podríamos decir, túbulo urinífero está constituido por la nefrona y el túbulo colector. Nefrona y túbulo colector. Eso sería el túbulo urinífero, que es el que se encarga en últimas de producir la orina. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Tienen preguntas, dudas? Miremos este riñón. Es uno de esos riñones que seguramente son tomados de animalitos, y lo digo porque en los animales podemos ver solamente una pirámide renal. En este caso estamos viendo solo una papila renal. Miren ustedes, esta línea que se ve un poco más oscura corresponde al cáliz. El cáliz recibe la orina que vierte la papila sobre él, y de allí en adelante continúa el recorrido hacia el exterior. Nuevamente recordemos, primero pues tenemos la cápsula rodeando todo el riñón.
La corteza es el área más externa, que usualmente se tiñe de un color más oscuro. Luego tenemos la médula, que usualmente se ve de un color más claro. En esa médula es donde hablamos de la pirámide renal. Y la punta de la pirámide es la papila renal. Allí es donde finaliza el recorrido del ultrafiltrado que se ha ido modificando. Y ya cuando cae, ya estamos hablando de orina, en este caso. Observen estas estructuras que tenemos por acá. No sé si las alcanzan a ver, que se ven como unos círculos blancos. Por aquí tenemos otra. Incluso ustedes las van a poder ver en anatomía, estas estructuras. ¿Sí las alcanzan a ver? ¿O es mucha imaginación mía? Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces de una vez vamos escribiéndolas por ahí para que no se les olviden. Estamos hablando de las arterias arqueadas o arcuatas. Arterias arqueadas o arcuatas. Usualmente las vamos a encontrar en la unión córtico-medular. Más adelante vamos a continuar viéndolas. En la unión córtico-medular. Bueno, miren ustedes, aquí tenemos una imagen a mayor aumento solamente de la corteza renal. Estamos en corteza renal y en la parte superior ustedes pueden ver muy bien la cápsula renal. Miren esto. Todo esto que estamos viendo aquí corresponde a tejido conectivo denso y regular. ¿Por qué yo puedo asegurar que estamos ubicados? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué nos permite asegurar que esta es la corteza renal? Ahorita tienes una muy regular comunicación. Y el internet ha estado molestando. ¿Se está entrecortando la voz? Sí, justamente eso es lo que te iba a decir. No, pero en general se está escuchando bien. Demoraste como unos 10 segundos que no se escuchó la voz. Puedes seguir, a ver, vamos a ver. ¿No se ven las pirámides? Miren esto que tenemos por aquí. Que se ven como los corpúsculos, ¿no, profe? Sí, señor, muy bien, exactamente. Si nosotros vemos corpúsculos renales, estamos en corteza renal. Los corpúsculos todos están ubicados en la corteza renal. Entonces, ustedes aquí pueden observar en el centro el glomérulo y alrededor la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Recordemos que ambas estructuras conforman el corpúsculo. Lo que tenemos alrededor son túbulos. Entonces allí la idea en las siguientes imágenes es que vamos a aprender a diferenciar entre túbulos proximales, túbulos distales. También podemos ver túbulos colectores. Y es importante tener en cuenta que aquí tenemos unos vasos sanguíneos en medio de ellos. ¿Alguien sabe cómo denominamos a esos vasos sanguíneos que están por aquí metidos entre los túbulos? ¿No? ¿No lo recuerdan? Si quieren, denle una buscadita. Vamos a seguir avanzando. La idea es que ustedes vayan identificando todos los componentes que podemos ver tanto en la corteza como en la médula renal. Para eso les recomiendo mucho el diagrama que hay en Gardner. Allí nos muestran de un color la corteza, de otro color la médula y la ubicación de las estructuras de la nefrona dentro de la corteza y la médula renal. Esta es una imagen a menor aumento. Entonces, recuerden ustedes que en la periferia es donde vamos a observar la cápsula. La corteza
siempre es donde nosotros vemos los corpúsculos renales. Y miren que aquí la médula se ve con túbulos que están dispuestos de manera lineal. Todos estos túbulos se encuentran paralelos entre ellos y están dispuestos de manera lineal. Como les decía, usualmente la médula tiene un color mucho más claro. Aquí Laura, no, entonces, señor. perdón, es que este corte me llama la atención porque me parece que no es un corte sagital, sino es un corte transversal, o sea que coge como todo el orillo de la corteza, lo va cogiendo y en la parte se ve la médula, ¿no? La parte central. O sea, como el Incluso corte. se ve parte como del seno renal Sí, aquí. sí, es un corte, digamos, en vez de cortar el riñón así por toda la mitad de arriba abajo, o sea, sagital, se corta transversal. Y si usted lo corta transversal, no, eso para los estudiantes, ¿no? Pues vas a ver cortes alrededor de todo el riñón y médula en la parte central. O sea, puede haber corte sagital y corte transversal. Sí, en la parte central, pues me llamó la atención cómo se ve el seno renal y se ve como parte de los cáliz, algo así. Ok. Sí, señor. Profe, pero esto es otra coloración porque ya no se ve la diferencia como de que es más clarita, o sea, tan marcada como la otra. Sí, claro. Esta no es hematoxilina de eosina. Yo la verdad no recuerdo cuál es, Doc. Esto es como que, como rojo Congo. Sí, sí, exactamente, rojo Congo. Sí. Las siguientes imágenes vamos a verlas con hematoxilina de eosina. Profe, Para una que pregunta. ustedes, señor. ¿Punticos así naranjitas que se ven en corteza son cada un glomérulo o no los podemos ver a este momento? No, ahí Los están. corpúsculos son estos. Mira, por ejemplo, aquí tenemos uno. Ah, ¿Sí? ok. Aquí Sí, sí, sí. tenemos otro corpúsculo. Listo. Exactamente. Gracias. Entonces, esos son. Vale, entonces miren ustedes, aquí tenemos la unión corticomedular, hasta acá llega la corteza y de ahí para abajo ya tenemos la médula. Esto es unión corticomedular. Quiero llamar la atención dentro de la corteza a estas áreas que se ven de otro color. Mírenlo acá, mírenlo acá, mírenlo aquí. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver la diferencia entre esta zona y la que tenemos al lado, que es un poco más clara? Esta y esta. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo es a lo que nosotros vamos a denominar como rayos medulares. Los rayos medulares corresponden a los túbulos colectores que se encuentran dentro de la corteza. El túbulo colector ustedes lo van a ver en la corteza y en la médula. Él llega hasta la papila. Tiene tres partes ese túbulo colector. Entonces hablamos de los rayos medulares, que es la parte que se encuentra en la corteza. Luego vamos a tener túbulo colector medular y por último vamos a tener túbulo colector papilar. Son tres partes de esos túbulos y aquí estamos viendo perfectamente esos rayos medulares que son la porción cortical de esos túbulos colectores. ¿Qué nombre le vamos a dar a lo que hay en medio de los rayos medulares? Miren que aquí tenemos un rayo medular, aquí hay otro, y en medio de ellos observamos corpúsculos renales y observamos túbulos. ¿Qué nombre creen ustedes que le damos a esta área? ¿Esa es la columna renal? Bueno, la columna la vemos en anatomía. Ahorita el doctor les va a mostrar con un diagrama para que la puedan observar mejor, porque la columna digamos que es bastante grande. Pero miren que esto ya es histológico. Aquí tenemos uno y aquí hay otro. Por aquí tenemos otro. Ahí es cuando ustedes van a ver que los libros hablan de los lobulillos.
lobulillos renales. Tenemos un lobulillo, otro lobulillo, y se encuentran en medio de ramas medulares. ¿Qué hay en el lobulillo? Bueno, Aló, aló, Jaime. Jaime está ocupado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, César? ¿Por qué? Cambio, César, No, no, cambio. el sonido, estoy escuchando mal el sonido, ¿seré yo entonces? Sí, eso yo creo que usted está No, aquí. Se escucha no se está mal. cortando todo. No, César, esto, la vaina es del cerebelo, de neocerebelo. La vaina suya es de neocerebelo, chino. Papá esa. Bueno, yo también, bueno. Ay, perdón. Laurita, qué pena, pero fuera mamá de gallo ahí, lo cogimos de parche a César. No, mamita, profesora Laura Gómez, profesora Laura Gómez. This No is se not les, listen to you. sorry, This is not listen to you now. ah, Mira, si o quiere, nada, o nada. quiere comparto y sigo, Jaime. Pues usted es el que manda, yo por mí no hay problema. Lo que pasa es que tenemos preparada la clase de manera diferente. Que yo comparto aquí una cosa, pero no tengo Comparto problema. Ya usted, profe llegó. Jaime, entonces. No, porque soy de mal genio. Ay, No, pues acá mientras llega ella otra vez. Vamos a ver. César está que habla chino, déjelo. Es lo que quiere No, trabajar. cuento que no venía preparado para esto. Me van a 10 por sin internet. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, pero Are you listening, beautiful? Yes. Bueno, entonces, yeah, bro. Ya. Acá tenemos lo que hablábamos, un riñón cortado hacia, ese es sagital, ¿cierto? De arriba hacia abajo, obteniendo dos pedazos de riñones idénticos. Al mirarlos, observamos lo que estábamos viendo dorados. Al cortarlos así común con hematocilina eosina, ustedes pueden comprar perfectamente un riñón de un cerdo, César, ponga eso más abrirlo. grande. César, ponga eso más grande porque definitivamente ahí no se ve nada, man. Yes. A moment, please. Ya. This is nice. Ya. 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 Oh, beautiful. You is nice people. Bueno, están viendo la imagen, todavía no ha salido. Espero que está cargando. No es que se está viendo nice. O nice es lo que usted va a tomar. Está jodida el cerebelo. Bueno, listo. Ya creo que conectamos de nuevo. Ya. Yes, beautiful. Ahí, la imagen se ve ahí suficientemente grande, ¿no? Ya. Eso nos va a demostrar a los chicos los detalles.
Qué pena con usted. Sí, míralos, ponle cuidado porque esta imagen es súper aumentada con la que teníamos. Nosotros estamos viendo que en la parte de arriba hay estas cositas redondas. Entonces, ¿qué nombre reciben esas estructuras redonditas que solo se encuentran en la corteza? Corpúsculo. Bueno, corpúsculo. Está hecho de dos cosas, ¿cierto? Está hecho de una parte que es cuando el ovillo capilar, o sea, la arteria que viene, que es la arteria aferente, se capilariza, y capilares tipo 2 y forma toda esta estructura. La podemos ver Cono mejor sin acá. diafragma, cono sin diafragma. Sí, entonces, al cortarlo vemos el corpúsculo en toda su forma. Entonces, los capilares tipo 2 sin diafragma, los vemos acá. Yes. Cabe recalcar que la arteria aferente está entrando, la vemos, está entrando por el polo vascular, que es una parte del corpúsculo, está entrando por ese sitio, se ramifica y sale la arteria eferente, que es esta redondita que está acá. Es muy raro poderlas cortar a la vez, porque esto es una estructura, una parte muy pequeña para que la cuchilla la puede tomar como lo tomó acá, pero no es que lo veamos a ver en todo. Entonces, todo ese glomérulo viene de la ramificación de la sangre y viene a filtrarse. ¿Quién recibe el filtrado? La hoja parietal de la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman y la hoja visceral. Está formada por estas células chiquiticas llamadas podocitos. Son los núcleos de los podocitos que siempre están envolviendo los capilares. Entonces, el glomérulo o penacho glomerular es una ramificación de las estructuras vasculares. Y la estructura que lo coge se llama la cápsula de Bowman, que es la primera parte de la nefrona. Su función es recibir todo ese filtrado una vez haya atravesado la barrera. ¿Cómo se llama esta barrera? Si la hematogaseosa, ¿cómo se llamaría esto? La membrana basal de los capilares, ¿cierto? ¿Cómo se llama la barrera? Están como muy concentrados estudiando el respiratorio. Pero bueno, al menos hicieron el deber de venir a la clase porque esta mañana solo hubo como unos 40 estudiantes en la clase. Pero nosotros estábamos mirando la parte de arriba, ¿cierto? Acá, esto, que es lo primero que tenemos que diferenciar, que en la corteza hay corpúsculos y que en la médula no hay corpúsculos. De aquí para abajo nosotros encontramos estructuras redondeadas. Y hacia la parte de arriba observamos nosotros los corpúsculos. Por decir algo, hay unos corpúsculos que están debajo de la cápsula, se llaman corpúsculos subcapsulares. Hay otros corpúsculos que están más abajo metidos en la corteza, se llaman corpúsculos corticales. Y el 15% de los que están ya en la línea córtico-medular, como lo vemos acá, son los justamedulares. Justa es como debajo. Estos son los más grandes, los más importantes. Y los últimos que quedan cuando una persona empieza a padecer o a destruirse en sus glomérulos y corpúsculos. Sobre todo lo que se daña es el glomérulo. La membrana basal del glomérulo va a tener grandes daños. Y por ser el glomérulo, esas enfermedades se llaman glomerulonefritis. Generalmente los clínicos llaman a esto glomérulos siempre. El riñón está hecho de glomérulos. ¿Sí? Pero son corpúsculos porque la otra parte es la cápsula de Bowman. Si nosotros miramos por acá la línea córtico-medular, observamos que en estos números, número 5, el número 6, perdón, hay unos tubos que están cortados así, hacia este borde. Y acá también, longitudinalmente. Y hay unos muy grandes, ¿sí? Como este número 8, que es un túbulo colector aún más grande. Esa cantidad de túbulos que están metidos así, y que empiezan más o menos desde la mitad de la corteza, están en la corteza, entonces se llaman rayos medulares, ¿cierto? Entonces estos rayos medulares que vemos acá, y aparecen rayos medulares acá, y acá aparecen rayos medulares, y Laurita también les nombraba
Ya les decía que había una parte oscura y una, que eran los rayos medulares y unas partes claritas. Esos segmentos, digamos por decir algo, siempre son repetitivos en la corteza. Yo siempre veo rayos medulares, a veces lo que llaman laberinto cortical, que son toda esta serie de túbulos proximales y distales que están acá enrollados y quedan como un laberinto, y posteriormente vemos rayos medulares. Entonces, esas partes muy iguales que reciben el nombre de lobulillos renales, aduciendo a lo que hay debajo del riñón, que son los, donde está una pirámide con su papila y medias columnas renales. En ese sitio tenemos nosotros los lóbulos renales, en la parte de abajo. Sin embargo, Jaime podrá saber que las arterias que suben ahora, tal vez vamos a hablar, ya hemos hablado de ellas, las arterias que suben a la corteza, ya a ramificarse por último como arterias aferentes y hacer los glomérulos. Esas arterias se llaman interlobares, según la nomenclatura internacional, que nosotros decíamos interlobulillares, porque la parte de abajo se llama lobos y la parte de acá arriba se llamaría lóbulos. Entonces es otra manera pero es la manera como se acepta ahora. O sea, que esta arteria que a veces vemos por acá y que le decimos arteria interlobulillar, es la arteria interlobar. Acá lo estamos viendo nosotros, o sea, estamos viendo como algo de la médula de la corteza, pero estamos viendo mejor esos corpúsculos renales. Cuando ustedes ven corteza, la mayoría de los túbulos que ustedes ven son proximales. La proporción es de 8:1. Ver 8 proximales y un distal. Uno está mirando acá. Porque los distales, cuando nacen en la médula y entran a la corteza, ellos no se contornean tanto. Ellos dan una vueltica así y llegan al corpúsculo nuevamente para formar el aparato yuxtaglomerular, que más adelante aclararemos qué es, y desembocará un colector. Entonces, no es raro que uno siempre que esté viendo un corte, la mayoría de túbulos, como acá por lo menos, que están alrededor, sean túbulos proximales. Acuérdense que el túbulo proximal es el segundo componente de la nefrona y sale de la cápsula de Bowman. En algún lugar de la cápsula de Bowman, acá lo veíamos, mira, acá en esta parte, la cápsula de Bowman se abre y sale el filtrado glomerular por este túbulo, que es el túbulo proximal. Tiene un epitelio que se ve rojizo por la cantidad de mitocondrias que presenta y que tiene microvellosidades. Está un poco en corte longitudinal para poder yo ver el polo urinario. Entonces, en ese corpúsculo del cual hemos hablado hay un polo vascular y hay un polo urinario, mirándolo desde ese aspecto. ¿Sí? Este corpúsculo tiene un glomérulo y tiene una cápsula de Bowman que lo envuelve. ¿Sí? La cápsula de Bowman tiene 3 partes: la hoja parietal, el espacio urinario o espacio de Bowman y la hoja visceral. La hoja visceral siempre está cubriendo el corpúsculo. Y sus células epiteliales, que eran de la nefrona, se convierten en podocitos. Los podocitos tienen ramificaciones y hendiduras que forman la barrera de filtración. Entonces, la barrera que nos llama hematogaseosa se nos llama la barrera de filtración y tiene una cantidad de componentes. Si la barrera de filtración se daña prácticamente el glomérulo y esto está sucediendo a todos los glomérulos que se encuentran en un riñón, que son aproximadamente 1.000.000, por decir algo. Cada riñón tiene 1.000.000 de esas pequeñas estructuras con todos los juguetes. ¿Qué quiere decir? Que cada glomérulo tiene su cápsula de Bowman o su nefrona que modifica el filtrado y que cada glomérulo tiene un túbulo proximal, que cada nefrona tiene un túbulo, una cápsula de Bowman, un túbulo proximal, un túbulo intermedio que se le dice asa de Henle, un túbulo distal, es normal, y ese túbulo distal desemboca al sistema de drenaje, que es el túbulo colector. Entonces, que quede claro, el túbulo colector no pertenece a la nefrona. Llega hasta el túbulo distal. A veces el túbulo distal, cuando se pega al túbulo colector, por alguna enfermedad, el túbulo distal no logra romper el colector.
Entonces no hay una comunicación entre el túbulo distal, no drena al colector, queda tapado. Si ustedes se ponen a pensar en una situación de esas, porque ustedes saben que pues, estas clases son también para que ustedes también den opiniones, piensen según. ¿Qué le pasaría a esa nefrona si no se puede comunicar con el colector porque el gen SX122 está averiado y entonces va a formar una enfermedad? Entonces, desde el punto de vista anatómico, ¿qué le empezaría a pasar a ese tubito que no puede drenar su contenido al colector? Se empieza a retener líquido, ¿cierto? Entonces el túbulo distal, si empieza a retener líquido, empieza a aumentar la presión que se transmite al túbulo anterior y al túbulo proximal y hasta la cápsula de Bowman. El líquido no puede salir, el líquido se va acumulando. Cuando el líquido se acumula y se acumula, ¿qué forma? Eso es muy importante. Forma quistes. Entonces la nefrona termina convertida en un gran quiste y esto se llama la enfermedad poliquística del recién nacido, que sucede porque no se conecta, vuelvo y repito, los túbulos distales al túbulo colector. Hay un túbulo colector grande, así que va bajando y se va volviendo más grande y le va desembocando túbulos distales. Van desembocando por todos los lados, ¿cierto? Y a medida que se vuelve más grande, este túbulo colector puede desembocar en un colector más grande hasta que llegan a unos colectores gigantes muy anchos, que son 32 colectores que perforan la papila renal y ahí sale la orina, al cáliz menor. Los colectores son importantes porque en los colectores todavía se puede modificar la orina, o sea, por medio de la ADH y de las proteínas acuaporinas que actúan en la parte de las células principales de esos túbulos colectores, entonces yo puedo sacarle agua al túbulo colector, agua por la ADH. Se dice que le sacan aproximadamente 8.5 litros diarios. Entonces vamos a producir 1.5 litros o 2 litros de orina y si no fuera por la ADH, hormona antidiurética, esto sería que orinaríamos 10 litros, imagine usted 5 orinadas de 2 litros. Además de ser incómodo, deberíamos estar tomando líquidos y todo esto. Entonces la hormona antidiurética tiene ese gran privilegio. Hay pacientes que se golpean, que tienen accidentes y choquean la parte donde se produce la hormona antidiurética, el hipotálamo, ¿cierto? Esa parte no funciona y no produce ADH y estos pacientes inconscientes tienden a producir mucha orina. Es un síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética y hay que saber, en cierto modo hay que saber, tiene que pasar una sonda, ¿cierto? Si no, el paciente está inconsciente, está todo jodido y él va a ser un globo vesical. Esa parte, pues, tenerla en cuenta en los túbulos colectores, todavía participa de la formación de la orina. Entonces, ¿cuándo podemos decir que es orina ya, orina pura? Cuando está saliendo por el área cribosa, que son los huequitos de la papila. Si usted mira la papila, la pirámide no es totalmente puntuda, la pirámide es como Roma, y en eso tiene huequitos, aproximadamente unos 32, 34 huequitos. Por esos huequitos salen los grandes túbulos de Bellini, que ahora se conocen como los papilares, colectores papilares, y caen al cáliz menor, entonces empieza el sistema calicial hasta que la orina sea evacuada, ¿no? En ese sentido. Eso último es lo que yo quería precisar, César. Entonces, ya les escribí ahí la pregunta de Santi. Eso que acaba de decir el doctor Blanco, yo la tenía ahí para escribirle, porque viene lo que el doctor dice. El sistema colector empieza arriba. Cuando yo me refiero arriba es a la corteza, ¿cierto? Y ese sistema colector viene descendiendo por qué estructura. Recuerden lo que les enseñó Santi, Juan Diego, David, las niñas. ¿Por dónde viene Andrés Vera? Eso, ¿por dónde viene disminuyendo? ¿Quién más hace parte de este grupo que se me olvida? Marlin creo que está, o Darlin. Julián Nova. Varios. Julián Nova, creo que también está metido aquí en este grupo. La belleza del Juan Diego Lozano. ¿Cómo se llama la estructura por la que van descendiendo los tubos colectores que el doctor Blanco se los dijo? Juan Diego Lozano Sastoque. ¿Cómo se llama? Que son un material más claro que él les dijo que era similar a la médula.
Como yo les digo, él lo tiene Rayos. marcado como número, lo tiene marcado creo que es como 10 y como 6. No sé por qué lo hizo así. 16. ¿Cómo se llama? Darlene fue la que habló. Rayos medulares, profe. Los rayos medulares. Entonces, gracias, Juan Diego. Bajan Es los que rayos. el número 6 son los rayos medulares, pero el número 10, como ya están en la corteza, son los colectores corticales. Son los mismos, pero reciben otro nombre, ¿no? Ya Entonces, están en la corteza, en la médula, el número 10. En la médula ya no, entonces ahí se llaman. entonces, exacto. Entonces vienen de corteza, recogen y vienen bajando. Pero igual que ocurre con el alcantarillado de cualquier lugar, esos tubos colectores se vuelven más grandes, se vuelven más anchos, ¿cierto? Y ellos van recogiendo inicialmente, como el doctor Blanco les dijo, los tubos contorneados distales, pero después empiezan a recoger más colectores más abajo, hasta que da un colector grande, doña Mayra, un colector grande que se llama colector de Bellini, o también le dicen conducto papilar, que drena a que no adivinan en qué sitio. Si se llama conducto papilar, ¿a dónde drena? La papila. La papila profundo, esa joda. Uy, Santi, lo van a usted a canonizar porque usted es un santo. No es Santi, sino santo. Entonces, a la papila. Y en la papila hay muchos huecos. Y una estructura que tiene muchos huecos le dicen que es una criba. Y por eso a esa zona la llaman lámina cribosa, que es como un colador. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que tenemos colectores que vienen de arriba, región cortical, vienen como rayos medulares, los cuales están recibiendo los tubos contorneados distales. Esos tubos contorneados distales están drenando. Sí, señor. Esto, ya paso para allá. Esos colectores están drenando los tubos contorneados distales que están a nivel cortical. Se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Drenan un colector muchísimo más grande y ese colector más grande, cuando ya va a llegar ahí a la papila, al sitio donde va, donde como escribió muy bien Juan Diego, esa estructura ahí que llega, es al cáliz menor, es la papila, ahí en ese sitio Mira ya la se llama muestra. conducto papilar. Eso que está mostrándoles ahí el doctor Blanco, que está de forma redondeada, Papilares. esto, ¿cómo, César? ¿Cómo? Sí, sí. Con tubos papilares, ¿no? Los tubos, exacto. Eso que está ahí es la papila y están llegando los conductos papilares. Y ese está, Colectores papilares. Colectores papilares. Ok, es que, digamos, el tubo colector tiene tres partes. El rayo medular arriba, ¿sí? En la médula, propiamente dicho, y aquí papilar, ¿cierto? O sea, bueno, listo, colectores papilares, listo. Conducto papilar, cuando lo lean en los textos le van a decir conducto papilar, pero el doctor Blanco tiene eso ahí, me parece bacán. Listo, le pegamos. Entonces, se fue con la papila. Ahí están llegando hoy a pintarlo muchos tubos colectores papilares. Ahí los estoy pintando, me están quedando hasta bonitos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted los ve aquí, al mirarlos acá, vamos a tener algo así como esto. Póngale fecha canario, que vamos a ver así. Se van a ver así como todos redonditos por debajo. Esos huequitos es lo que llamamos nosotros, en esos huequitos es la criba, y por eso se le llama la lámina cribosa. La lámina cribosa, que drena a este espacio. Voy a borrar esto porque si no se me confunden peor de lo que los estoy confundiendo. Entonces drena a este espacio, a esta zona, que es el cáliz menor. César ya lo está mostrando ahí. Entonces, mire, si yo cojo esto que estoy cogiendo acá, que lo estoy marcando, ¿qué sería esto, chinos? ¿Qué creen que es eso? Inventen. Julián, no, usted no ha hablado, mano. Inventen, digan alguna joda. ten en cuenta que está formada por la unión de muchas células. Tiene muchas células, Juli, y es de color estobasófilo y tiene cierto grado como eosinófilo. O sea, eso sería que, piense, si son muchas ¿Cuál de células, los cuatro? ¿Cuál de los cuatro tejidos fundamentales? Empiecen por ahí.
Juli, hágale, mijo. Si son pegadas muchas células, ¿qué es lo que ustedes vieron el semestre pasado que era eso, mijo? ¿Eso es un epitelio, profe? Epitelio. Un epitelio. Un epitelio. ¿Y es el epitelio de quién? Esta es la papila. La papila está llegando aquí, al espacio. ¿Ese epitelio sería el epitelio de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del ¿Cuál es el cáliz? epitelio urinario? ¿Cómo se clasifica? Sería del cáliz, claro, del cáliz. Y eso epitelio urinario. Listo. Bueno, entonces quedamos claros, ¿cierto? Ya supimos lo que eran los tubos colectores, que era lo que estábamos buscando. Yo quería aclararles, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es una cosa más ancha y llegamos a esa área cribosa que está en la papila, que esos túbulos están drenando ya orina, como le dice todo el doctor Blanco. Antes decíamos que era filtrado glomerular. Hay textos que le van a decir que es orina. Antes, el filtrado glomerular, aquí ya le establecimos que era filtrado glomerular, no era orina, sino cuando ya sale en la papila y lleva al cáliz menor, estamos diciendo que esto ya es orina. Listo, doctor Blanco. César, Bueno, muéstreme, acá de pronto, muéstralo. Bueno, espera un momento para de pronto, eh, ¿no? Acá está ese sistema de drenaje que estábamos hablando, o sea, es importante, porque ahí se tapa y a ese sistema de drenaje llegan los cálculos renales y todo lo que se drena acá. Entonces, cada pirámide desemboca en un cáliz menor y los cáliz menores forman los cáliz mayores. Y los cáliz mayores desembocan en esto que es la pelvis renal y aquí empieza el ureter, en esta parte. Vea las pirámides, que las pirámides son troncadas, o sea, no son puntudas, porque aquí tienen huecos. Yo hago de cuenta que aquí en la habitación donde estoy tiene huecos de 20 centímetros por donde vienen unos tubos de arriba y está chorreando hacia acá el menor orina. Entonces ahí, en ese momento, se produce la orina. Yo quisiera mostrarles por acá esto, de pronto que hubo, ¿no? Resulta que cuando veo corpúsculos de la parte de arriba y corpúsculos de la parte de abajo, ¿cierto? Generalmente yo puedo conformarme con decir, hay corpúsculos cerca a la médula, o sea, en la línea córtico-medular, que son los justamedulares. Estos son los que se describen para estudiar toda la función renal. O sea, porque tienen un túbulo proximal, miren, que es este, que es contorneado, da muchas vueltas. Y cuando llega aquí, se vuelve recto y entra a la médula. Pero es el túbulo proximal. Proximal aquí al lugar donde está sucediendo la filtración, que es la cápsula de Bowman, ¿sí? Miremos este de acá. No está situado arriba hacia la cápsula. Entonces vemos que sí tiene un túbulo proximal, ¿sí? Igual a alguna parte del túbulo proximal ya se vuelve recta aquí y ya es recta hacia la corteza, pero muy poquito. ¿Qué diferencia hay entre este? Mire, el asa de Henle de este es muy pequeñita. Y el asa de Henle de este es muy grande. Baja prácticamente por la pirámide renal. Aquí estamos viendo los huequitos de las papilas. O sea, de la papila, esos son el área cribiforme. Y un túbulo desembocando, ¿sí? Que en este punto se llama túbulo papilar, túbulo colector papilar. Y aquí túbulo colector medular. Y aquí rayo medular. Si esta es la corteza. Puede que sea así, pero este puede desembocar en otro. Aquí es para hacerlo más esquemático. Y ellos van creciendo y creciendo. Por eso decía que hay una cantidad de unos 32, 36 tubos grandes de estos, pasando ya orina. Ya no pude resolver más con la ADH, ya pasa orina con los productos de desecho, la cantidad de líquido para hacer el balance hidroelectrolítico. El riñón es un órgano que tiene todas estas funciones, ¿sí? Nosotros estábamos viendo esa parte, ¿no? Entonces, podemos mirar acá.
Aunque esto ya lo hemos visto, pero de pronto para aclarar algunas cosas, démonos cuenta de que la mayoría de túbulos que hay por fuera, por lo que yo había dicho, eran túbulos de qué tipo. A ver, proximal. Los túbulos proximales tienden a ser rojizos. Mírenlo, aquí están en diferentes cortes. Tienen pocos núcleos. Este es uno. La luz se ve, no se ve una luz clara aquí como este, sino se ve como con manchones porque tiene microvellosidades. El túbulo proximal absorbe. Ahora yo me pongo a mirar otros, entonces, como este, observo que hay luz. Las células son como más nítidas, no es de color rojizo. Si yo cuento por aquí en esto, cuento 1, 2, 3, 4 células, por aquí cuento 1, 2 en los proximales. En los distales yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8, ¿sí? Hay varios parámetros, pero sobre todo los proximales son los que recuperan hasta el 85% de lo que se filtra aquí en esta barrera, ¿no? La barrera de filtración, que es esta rayita, ya luego ustedes saben de qué está hecha. Lo que sale del capilar y sale acá. Cuando yo salgo aquí afuera, aquí está el espacio de Bowman o el espacio urinario. Entonces no creamos que el espacio urinario es lo que está entre estas dos hojas. No, el espacio urinario también está por acá, está metido. Es lo que está por fuera del capilar que ha pasado los podocitos y la barrera. Y todo ese líquido empieza a concentrar y se va hacia estos lados para finalmente nosotros nos acordamos irse al polo urinario. Yo le recuerdo el aspecto, ¿cierto? Esto es un glomérulo visto con lupa, con una, se llama microscopio estereoscopio. Entonces vemos el glomérulo y aquí vemos la cápsula de Bowman alrededor. Y si hago un aumento sobre los, ya es con microscopía electrónica, sobre esta parte, sobre los capilares glomerulares, yo veo que están cubiertos por estas células que parecen como animalitos con paticas para todos lados, que son los podocitos, y que me van a servir en la barrera de filtración. Si lo miro así, entonces observo lógicamente el epitelio plano simple de la cápsula de Bowman. No se le ha podido quitar ese nombre de cápsula de Bowman. Esto llamaba el espacio de Bowman, ahora se le dice el espacio urinario. Y pues que es que ponerle la cápsula urinaria queda como ya como muy confuso. Y dense cuenta cómo estas mismas células planas, epiteliales, en la vida embrionaria, el glomérulo estaba por fuera y esto era un balón, era un globo. Entonces el glomérulo se mete y empuja las células de ese globo que es la cápsula de Bowman, las células planas las empuja y al empujarlas se las lleva encima del capilar y se transforman en los podocitos. Por eso se dice que los podocitos son células de origen epitelial. Las empujan. Y estas sí quedan planas. Entonces, ¿qué quiero decir acá para recalcarle? El epitelio plano simple, las células planas, esto es el espacio urinario, pero acá, entre este espacio urinario puede ser acá, es por fuera del filtrado. Y el filtrado se hace por eso, por la membrana basal y por los podocitos y por las nefrinas y lo que nosotros hablamos en esta parte. ¿Quién coge el filtrado? Es la cápsula de Bowman porque no se perdería en el espacio, ¿cierto? Y lo toma y lo lleva por el túbulo proximal. Yo digo, supongan ustedes que hay un tubo muy largo que se emboca al túbulo colector. Entonces, la primera parte se llama el túbulo proximal, la segunda parte el túbulo intermedio y la tercera el túbulo distal. Esa es la nomenclatura internacional para nombrar esto. Entonces desaparece el nombre de asa de Henle, pero nosotros vamos a seguirlo usando mientras las cosas no desaparecen de un momento a otro. Y otra cosa que podemos ver nosotros en la corteza, entonces sería, vamos a mirar de nuevo acá lo que concierne a las láminas. Ten en cuenta que en este dibujo
como era, ustedes los que alcanzaron, no, sus papás que dieron Plaza Sésamo, ¿sí? Porque hay una cosa que es diferente a todo lo demás que hemos nombrado. ¿Qué sería? Está localizado con un número, ¿sí? ¿El uno? Sí, muy bien. Trata de escribirme qué ves en el 1, diferente a lo que no ves en los otros. Agrándelo, César, póngalo más grande, man. Es que dice presentación con diapositivas y no me hay. Esa función no la tiene acá ni sí. Vamos a ver por acá. No. Sí, hasta ahí que les ha llamado la atención o voy a buscarlo por este lado a ver. Sabe que yo no me dejo vencer. Uy, no. Yes, yes, yes. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, de acuerdo a lo que hemos dicho, entonces, yo puedo decir por lo menos acá, el número 10 es una estructura con bastante luz. Tiene bastantes células, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 12. Este número 10 es más grande que este, yo creo que sí. El número 10 es un túbulo colector que está en la corteza, recibiendo drenaje de túbulos distales, ya digamos de corpúsculos que están arriba. Entonces ya está recibiendo. Es un túbulo colector en la corteza, que se llama rayo medular. Y este sí sería un túbulo distal. ¿Dónde verían otro túbulo distal? Distal acá. El número 13. ¿El 13 también sería colector? Sí. Es decir, vean los podocitos, cómo están hechos. Este es el capilar que está cubriendo los podocitos, ese capilar que se ramificó. Y ellos tienen unas ramificaciones anchas que se llaman primarias, estas, y unos deditos pequeños que se llaman pedicelos o pies, ramificaciones secundarias. Pedicelos, pequeños pies. Entonces, ¿dónde estaría el espacio urinario? No está marcado con ningún número, pero estaría aquí afuera, ¿cierto? El capilar, ¿dónde está? Cubierto por los podocitos, debajo de la membrana basal de la célula, allá adentro está, ¿cierto? Necesito atravesar este filtro. Característica principal de esto es electronegativo. Tanto los pies secundarios, los podocitos, como la membrana basal son electronegativos y las proteínas no pueden salir al espacio urinario. Cuando se daña ese filtro eléctrico, se podría decir, las proteínas escapan. Por eso parcial de orina con... Me interesa más la parte... Observen acá esto. Acá está todo lo que nosotros hablábamos, que las arterias arcuadas arciformes, están estas arterias que van hacia arriba, hacia la corteza, y que finalmente de esta sale la arteria que se va a volver capilar, que es la arteria aferente. Entra por el polo
vascular y sale como arteria diferente por el polo vascular. Este es el polo vascular y este es el glomérulo. Ya lo amarillo es la cápsula de Bowman. Entonces, la cápsula de Bowman y la nefrona en general. La cápsula de Bowman, túbulo proximal. ¿Por qué? Porque es contorneado aquí, muy contorneado en la corteza y es recto en la médula. Entonces, no le puede decir túbulo contorneado proximal, sino túbulo proximal. Túbulo intermedio sería este pedacito, que lo llamamos asa de Henle, pero nosotros nos hemos acostumbrado a llamarlo asa de Henle descendente porque va bajando, asa de Henle propiamente dicha, que es la curvita, y asa de Henle ascendente. Tanto la asa de Henle descendente como ascendente están hechos por un epitelio plano simple y tienen mucha importancia en fisiología, como se lo va a decir el doctor Oscar. Luego aparece, en la médula aparece el túbulo distal. Tampoco se dice distal porque tiene esta porción recta en la médula. Y luego cuando entra la corteza, mire, él hace unas dos curvitas y me toca el corpúsculo de nuevo, lo toca en el polo vascular, pero se contornea muy poco. Y luego sigue su camino y desemboca en ¿qué? ¿Qué es esto? Mire, jóvenes, ¿qué es Colector. esto? Conducto colector. Ahora dale un nombre mejor todavía. ¿Cómo llaman los colectores? Rayo medular. Rayo medular. Entonces desemboca en un colector de la corteza y sigue su camino. Mire, por acá, sí. Por aquí de pronto está desembocando a otro colector que viene por acá. Cuando está aquí se llama colector cortical. Y cuando está allá donde lo vimos, en la papila, en la punta de la pirámide, se llama colector papilar. César, los chicos, ¿cómo van a diferenciar ahí en ese corte? Que usted tenía un colector de un contorneado distal, porque ambos tienen epitelio cúbico. Ambos tienen epitelio cúbico. Lo único que uno puede mirar es que esto, en lo de las células intercalares, pero eso no se podría mirar ahí. Pero usted tiene el 10 y es una parte que me están preguntando aquí por el interior. A mí siempre me ha parecido que el distal es como más homogéneo y obviamente cuando yo hablo de colectores yo veo muchísimo más colectores al lado porque están formando el rayo medular. Es lo que yo decía, pero a mí sí me gustaría que usted les comentara a los chicos para salvar en su sapiencia suma del Dios soberano, para salvar esa situación ahí de diferenciación que debe existir entre el tubo contorneado distal y el tubo colector. Sí, digamos, nunca hay un límite muy claro en la histología para poder decir eso no es, ¿sí? Pero bastante aproximado al 90%, digamos. Yo diría que este es colector primero por el tamaño, ¿cierto? Este Sí, tamaño, inclusive no lo veo todo, y el tamaño de este es menor. Por el número de células. Entonces estábamos comentando que acá, si yo cuento los núcleos, cuento como unos 8 núcleos, nomás en este que no está completo, ¿sí? Mientras que en esto cuento 8 núcleos alrededor de todo. Entonces, ese es un parámetro, la nitidez. Es importante en los colectores ver como le dijera, como que ellos, ya el epitelio no es tan cúbico, sino que es como un epitelio cilíndrico. Entonces, por aquí yo tenía una imagen de, ¿no? Acá estamos viendo la pero corteza, o sea, es que ahí es corteza, César, y ahí también, pues para hacer, bueno, está bien, no, si que aquí usted hay quiere. corteza y médula, y entonces, de aquí para allá vemos nosotros, ¿sí ves? No, Vemos claro, pero médula. yo digo ya cuando estamos, el anterior que estaba mostrando a los chicos, Sí. es Yo ahí, lo tengo por acá, espera, aquí lo estoy buscando. Mire. Este sería un colector de esos grandes. eso es medular, o sea, lo que le estaba mostrando a los chicos arriba era el laberinto cortical. Ah, sí, entonces, bueno, digamos, se habla de esto. Son mucho más grandes, por lo menos miremos este que está acá. Este que estoy yo observando es muy atípico al mirarlo comparado con este, por lo menos. Con estos que son proximales, vea, con estos que son proximales. Entonces este tiene una luz nítida, ¿cierto? O algo nítida. Este de acá tiene una luz nítida. Este de acá me pone en duda si es un prosumerón distal, pero las células son rojizas. Las células son rojizas porque presentan muchas mitocondrias porque hace absorción.
mucho gasto de energía de los túbulos proximales, absorbiendo hasta el 85% de todo, transportadores activos, ATPasas, todo lo que ustedes quieran. Pues tiene muchas mitocondrias y las mitocondrias hacen que las células se vean rosadas, ¿no? El otro no tiene tantas mitocondrias. Ese es un túbulo distal en corte. ¿Qué dirían ustedes? No, mire, ¿Qué diría Jaime? yo ahorita espere, yo quiero que los chinos, porque volvemos como a la clase del martes, ¿no? Habla todo el mundo y los muchachos más perdidos que el hijo del Inver. Entonces, vamos a ver, proximales y distales primero, ¿cierto? Proximales y distales. Miremos, son, son más eosinófilos porque tienen más mitocondrias. Déjenla ahí, César, para que ellos lo están viendo. Es el laberinto cortical. Esto, vamos a hablar proximales y distales, ¿cierto? Epitelio cúbico y dice, uy, pero ¿cómo así? Cúbico. Entonces, ¿cuáles van a ser más eosinófilos? Los que tienen más mitocondrias. ¿Quién tiene más mitocondrias? David, ¿quién tiene más mitocondrias? Ana Gabriela, ¿quién tiene más mitocondrias? ¿Quiénes tienen más mitocondrias? De acuerdo a lo que el doctor Blanco les ha dicho. Concentrados, más concentrados que... ¿Quién tiene más mitocondrias, equipo? ¿Los proximales? Proximales, sí señora, sin duda no, hágalo así, dígalo fuerte, proximales. Entonces se ven más rojos. Hay una cosa que tienen los proximales y que no tienen los corticales, los distales, es el borde en cepillo. Entonces, por ese borde en cepillo, ¿qué pasa? Les voy a hablar en términos ayalescos, Cuando yo les hablo en términos ayalescos, ustedes llegan y van a decir, ¿cómo es la luz? ¿Cuál va a tener la luz más limpia, la luz más regular? Uno que tiene... El distal. El distal, porque el proximal le salían unos pelos ahí, ¿cierto? El borde en cepillo que me lo hace ver que la luz sea irregular, del proximal, que sea irregular, de que sea sucia. Yo hablo de luz sucia, una luz sucia. Entonces, y yo veo que la luz no es tan redondita. Hemos logrado diferenciar los dos, ¿cierto? Proximal de distal. Estamos en la jugada. ¿Cuál es la situación que tenemos nosotros ahora entre colector y distal? El doctor César, estamos hablando aquí del laberinto cortical, ¿no? Estamos arriba todavía, no nos hemos bajado. Entonces, el doctor Blanco dice, y ya lo que yo le dije, es palabra del Dios soberano, quedamos en que tiene más células, más núcleos el colector. Es más ancho y es apenas lógico, ¿cierto? Es apenas lógico. Es el que está recogiendo distales. Entonces, el colector sería más grande. Entonces, nos quedamos con eso, equipo. Santi, Julián Nova, Darling Castillo. Nos quedamos con eso, parceros. ¿A lo bien? Listo, Santi. Silvia Lemus, nena, tú nos has hablado hoy. Angelita, nos quedamos todos con eso. Entonces, esa es la situación. Ya, ¿qué pasa? Lo que yo les digo estamos diciendo que estamos tomando el agua en cabecera, en Morro Rico. Los tubos son pequeños, pero cuando nosotros vamos en Ciudadela, cuando vamos bajando y vamos para Girón a botar el agua, ¿cómo son los tubos? Los tubos tienen que ser más grandes. Y ahí sí es lo que el doctor le iba a mostrar, que ya arriba buscan ser como cúbicos, pero cuando ya son más grandes, lo que él les iba a mostrar, pero le dije, no, váyanse para arriba, porque arriba es el problema. Ya cuando estamos abajo, ¿qué es lo que él nos mostraba? Ya las células eran más cilíndricas. Y es todavía, cuando nos vamos al colector papilar del doctor Blanco, a ese colector papilar es muchísimo más grande, la luz es más grande, ya llegamos a Girón, chinos. Ya estamos allá botando y el río Girón tiene que ser muchísimo más grande los tubos. Entonces, ahí es esa parte. ¿Queda claro, equipo? David, Ana Gabriela, Santi. Profe, o sea que el colector solo tendría epitelio, o sea, ¿tiene epitelio cúbico solo cuando es rayo medular? Pues sería con lo que está diciendo el doctor Blanco, es cúbico, y él con lo que le está diciendo, más hacia abajo de la médula, hacia la medular, que es lo que les iba a mostrar, el que está muy bonitos ahí, que es lo que les mostró César, ahora sí muestre la grandecita, que ahí se ve el colector larguito, que es lo que él les quería mostrar. Y usted va a ver que ese epitelio es un epitelio mírenlo ahí, divino.
Está, ¿sí lo ve que es más grande, David? Sí, profe. Sí, señor. Qué verga. Sí, Este ya señor. podía, este ya podía ser el conducto que va a caer a Girón, ¿entiende? Entonces, Este sí le gusta hablar en términos ayalescos. No, usted no le queda bien eso. Usted es más pulido para hablar que yo. Listo. entonces, voy a hablarles en términos blancuzcos. Y le voy a hablar esto. Quiero mostrar acá un fenómeno histológico. O sea, mire, el tubo papilar prácticamente tiene un epitelio cilíndrico. Porque yo miro cómo es esto, ¿no? Sin embargo, el epitelio cilíndrico, para ser catalogado como cilíndrico, tiene que tener núcleos ovalados en la misma dirección de la célula, en el eje mayor de la célula, el eje mayor del núcleo. Aquí los núcleos tienden a ser redondos. O sea, este epitelio, en general, uno escucha que puede ser cilíndrico o puede ser cúbico alto, ¿sí? Ahora, des en cuenta que esto es un corte del túbulo normal. Si yo hago con la cuchilla, no corto hacia abajo el epitelio, sino lo corto por encima, sacando un boquete aquí por encima, y lo miro por encima, obtengo esto. Eso se llama el famoso corte tangencial del epitelio, donde en vez de cortar usted de arriba a abajo, lo que corta es tangencial así. Entonces ahí ve las células, cómo están pegadas unas a otras, y son poliédricas. Como las células son un poco blandas, ellas se aprietan unas con otras, entonces su forma cilíndrica natural hace que sus lados se achaten y se formen ciertos poliedros. Esto sería un corte tangencial de un epitelio, pero yo no puedo saber si el epitelio es plano, cúbico o cilíndrico, porque lo estoy cortando así. Me tocaría agarrar una de estas células y sacarla. Y de acuerdo a la cantidad, si es plana, es delgada, si es cúbica o si es cilíndrica, sería una columna. Bueno, esto sería por parte de lo que estábamos hablando. Se encuentra acá como nosotros vemos que la corteza está terminando y empieza la médula. Todo esto es la médula, todo, ¿no? Pero en la corteza nosotros vamos a encontrar una parte importante que estaba mirando a ver si la tenía por acá. Acá. Primero les voy a mostrar en este esquema, ¿sí? Que ustedes puedan mirar acá, que este es el corpúsculo, está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman que lo envuelve, los pogocitos. Es un dibujo que está en Gardner, muy bonito, muy representativo. Cuando el túbulo distal viene por allá de la médula y se mete a la corteza, el túbulo distal finalmente hace esto. Se mete entre la arteria aferente y eferente. La busca y el túbulo distal llega y conecta y se pega con la arteria que llega de afuera, la arteria aferente, la que llega a filtrar la sangre. Pero también, como en ese punto de la Y, pasa el túbulo distal. Cuando se tocan en ese punto, se va a crear por medio de señales químicas y toda una cosa que llama el aparato justaglomerular, en el cual, ¿quién aporta? Entonces, el túbulo distal aporta con estas células que se multiplican y se les da el nombre de la mácula densa. El aparato justaglomerular está formado entonces por la mácula densa y por otras células que son las células musculares lisas de la arteria aferente que se han transformado en células justaglomerulares que producen renina en ese punto. Entonces la mácula densa está tocando las células justaglomerulares. Y hay unas células que están aquí dentro del glomérulo, cerca del glomérulo, que son las células mesangiales. Algunas de las células mesangiales se salen de acá, del glomérulo, que se llaman células mesangiales intraglomerulares, se salen. También a veces se hacen por aquí como células mesangiales extraglomerulares o células de las... Algunos autores dicen que el aparato justaglomerular está compuesto por la mácula densa, que es del túbulo distal, las células justaglomerulares, que son modificaciones de las células musculares lisas de la arteria aferente, y células de LASI o las mesangiales extraglomerulares. Ahora, ¿cómo lo podemos ver nosotros? ¿Cómo lo podríamos ver nosotros
al microscopio. Esto es lo que yo quería como mostrar acá, ¿no? Se cansaba de ver, ahí se ve mejor. Sí. Entonces, al microscopio, ¿cómo vemos eso? El túbulo distal viene por acá y mire, el túbulo distal es el número 1. No quedó como que queremos que quedara, ¿no? Pues, pero el túbulo distal en esta parte, las células, mire, estas células, estos núcleos redondos, se llaman la mácula. Las primeras células y pertenecen al túbulo distal. Supongamos que hubiera quedado bien bordeadito, pero no. Las células que están encima son las células de la arteria aferente que se ha modificado, o sea, células musculares lisas de la arteriola. Se modifican y se vuelven células justaglomerulares que producen renina. Y por ahí células de LASI no se van a ver. Este aparato lo tienen todos los corpúsculos, o sea que si vamos a mirar un riñón lo vamos a ver en varias partes, pero bueno, acá se ve, no se ve tan claro como quisiéramos, pero podemos distinguir las partes. ¿Cómo funciona él? Cuando se baja el filtrado glomerular acá, se baja la presión de filtrado porque el corazón falla, porque hay una hemorragia, porque hay una deshidratación. Entonces, si se baja el filtrado acá, el filtrado que llega al túbulo distal también es bajo, poquito. Entonces, las células de la mácula tienen osmoreceptores o receptores para sodio, para estos iones. Las células de la mácula del túbulo distal se dan cuenta que la presión aquí está baja, que esos iones están bajos, y se activan dando señales a las células justaglomerulares, que están encimita, que pertenecen a la arteriola aferente, que entra por el polo, es el polo vascular, ¿sí? Entonces estas producen renina y la renina aumenta la presión arterial por una cosa que ustedes van a ver en fisiología. Por ahora acordémonos que estas células reaccionan cuando se baja la presión arterial dentro del riñón, la presión de filtrado glomerular, todo esto. Y esa reacción hace que produzcan renina que terminan desencadenando, solamente lo voy a nombrar, el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Entonces siempre lo vamos a ver en el polo vascular, pero igualmente en el polo vascular nosotros también vamos a ver, vamos al polo urinario, en la parte contraria al polo vascular, y a veces tenemos que ir buscando con la imaginación donde puede haber un aparato. No, ahí está el uno para usted ahí es el polo urinario, el 1. Sí, el El 1 1 es el polo urinario. y el 3 es el vascular y el 2 es el espacio de Bowman. Sí, el O espacio urinario, exacto. Acá nos damos cuenta cómo la hoja parietal tiene un epitelio plano simple, porque las células los núcleos son alargados como los epitelios planos simples. Y las otras células que se fueron con el glomérulo se transformaron en podocitos. Las células mesangiales generalmente no están observando la sangre. Creo que Laurita está con nosotros nuevamente, Jaime. No creo porque ella llegó y parece que se fue a trotar. Bueno. Entonces, Ella está ahí. Lo que pasa es que no, ella está. Lo que pasa es que Laurita nos podría seguir compartiendo estos 20 minuticos. como que comparta 20 minutos. Claro. O Laura, Pero, presento lo otro, lo que presenté en el otro grupo, Laura. ¿O no? Pero es que ella iba como en una diapositiva para que redondee las ideas. Profe, qué pena, ahí los números 6 que están señalando. El número 1 es el polo urinario por donde sale el filtrado. Sí, señor. Para reabsorberse en el túbulo proximal y seguir todo su camino hasta volverse orina. El número 2 es el espacio urinario, que está entre la hoja parietal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. La hoja visceral está encima del glomérulo, que es esto, pero que no lo vemos detallado. Ese es el glomérulo, ¿cierto? Y por acá está entrando la arteria aferente y saliendo la arteria eferente, por eso se llama el polo vascular. Aquí en el polo vascular es donde nosotros podemos encontrar el aparato justaglomerular, que está formado por el túbulo distal que aporta, vuelvo y repito. Profe, pero ¿puedo volver a la anterior, a la que estaba? ¿Esta? O sea, sí,
Lo que está arriba rojo con número 6, eso. ¿Qué es Sí, eso? eso. Sí, señor. Eso generalmente son alfileres que se le ponen a los tejidos para fijarlos y rompen y hay sangre, pero para mí pues, puede ser también una vena. No sé qué diría Laura, que es también experta en el tema. Jaime, ¿qué pensaría? Porque es que yo no le veo como endotelio, ¿no? Aquí lo que estoy viendo es como células cúbicas. Entonces, Pero esas son abajo las sí, figuras atípicas. pero abajo sí, César. Acá. Exacto, eso es lo que le iba a pintar. Exacto, ahí. Hay unas vénulas que se forman en la parte superior de abajo de la cápsula que llaman vénulas estrelladas. Podría ser el caso de una de ellas, ¿no? Para luego drenar a la vena interlobulillar y a la vena arciforme. Ya cuando, como la circulación es terminal, hace que en la parte superior se acumule también todo lo que termina de esa arteria interlobulillar, todo lo que termina, ¿sí? Cuando ya la arteria eferente, y de pronto en eso sí quería tenerles algo de claridad. La arteria eferente, ¿sí? Que tanto nosotros la hemos visto. Estábamos mirando acá. Arteriola. Arteria eferente. Esta imagen que estábamos observando del otro PowerPoint, observamos nosotros bien los rayos medulares. Sino que es que el concepto de lobulillo es un concepto repetitivo en la corteza, donde ustedes ven los rayos medulares acá, laberinto cortical en toda esta parte, se podría decir así como lo dice Carmen Cecilia. Ven nuevamente rayos medulares, ven nuevamente laberinto cortical, rayos medulares, es repetitivo, ¿cierto? Entonces, esas unidades repetitivas se llaman lobulillos, que están solamente en la corteza, porque en la médula están son los lóbulos. ¿Qué tiene un lóbulo? Tiene la pirámide renal, media columna renal en un lado y media columna renal en el otro lado. Porque la otra media columna renal pertenece al lóbulo vecino. Entonces, creo que Laura nos está compartiendo. Sí, señora, ahí estoy compartiendo. Bueno, Laurita, entonces, puedes seguir. Nosotros te colaboramos. Bueno, jóvenes, muy bien. Entonces, como ya están duchos en reconocer, ¿qué nombre le daríamos a estas estructuras que tenemos por acá? Te cuento que no lo nombramos, pero deben mirar un parámetro para saber qué Sí, son. los nombramos, los ¿Sí? mencionamos ahorita. Recuerden ustedes que aquí estamos en la unión corticomedular. Esta es la unión córtico-medular. Hacia arriba tenemos la corteza y hacia abajo tenemos la médula. ¿Qué nombre le daríamos a esto? Arterias arcuadas, profe. Ajá, sí señor, muy bien. Arterias arqueadas o arcuatas las van a encontrar también. Ustedes las pueden ver en anatomía. Cuando observamos el riñón en anatomía, uno alcanza a ver estas arterias que son bien grandes. Estas arterias van a dar origen a las arterias interlobares y esas arterias interlobares en últimas darán origen a las arteriolas. Las arteriolas aferentes, que son las que dan origen a los capilares fenestrados del glomérulo, y recuerden que de allí salen las arteriolas eferentes. Bueno, ¿qué nombre le daríamos a esto que tenemos acá? Laberinto cortical. Sí. Lo que pasa es que miren ustedes que aquí tenemos tanto corpúsculos como túbulos. ¿Qué tipo de túbulos tenemos aquí en esta zona? Recuerden, los que hacen parte de la nefrona, ¿cuáles de esos túbulos que hacen parte de la nefrona van a estar aquí? Proximales.
Proximales y distales. Aquí tenemos túbulos proximales, túbulos distales. ¿Y a estas estructuras qué nombre les damos? ¿Esos son los rayos medulares? Muy bien, sí, señor. Estamos hablando de rayos medulares, exactamente. Estos que tenemos acá. Recordemos, entre un rayo medular y otro rayo medular, ¿qué hay en medio? Los lobulillos renales. Ajá, muy bien. Lobulillo renal. Esto es lobulillo renal, exactamente. ¿Qué estructuras vamos a ver en la médula renal? ¿Los túbulos conectores? Colectores medulares y papilares, sí. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Podrían ser las ramas ascendentes y descendentes de el haz de Henle? Sí, muy bien, el asa de Henle la vemos aquí en la médula, perfecto. La mayoría de lo que vemos acá son túbulos colectores. También hay asas de Henle y los vasos sanguíneos, ¿qué nombre se le dan en la médula? Dado que se encuentran dispuestos de manera lineal, ¿qué nombre le damos a esos vasos sanguíneos que van paralelos a los túbulos? ¿Sí los han visto o no? No todavía. No sé, la No verdad sé, no se Creo le que hizo no, como una, profe. no se les hizo como una diferenciación de lo que era la arteria deferente que daba los capilares peritubulares en la corteza y los vasos rectos en la médula. No se les notó como muy bien. Sí, entonces, bueno, la idea es que aquí en la médula renal nosotros vamos a encontrar los vasos rectos. Esos vasos rectos tienen un componente tanto arterial como venoso. ¿De dónde vienen? De las arteriolas eferentes. De aquí van a surgir esos vasos rectos que van hacia la médula. Son súper importantes porque ellos hacen parte del mecanismo de contracorriente para el control hidroelectrolítico. La red capilar peritubular la vamos a encontrar en la corteza. La red capilar peritubular es muy importante porque allí es donde se produce la eritropoyetina. Eso hablando de vasos sanguíneos. Profe, ¿podrías repetir, por favor? Igual lo encuentran en Gardner, pero bueno, ahí lo pueden ir escribiendo. Si hablamos de red capilar peritubular, se encuentra en la corteza y allí es donde se produce la eritropoyetina. Esa red capilar peritubular se origina a partir de las arteriolas eferentes en la corteza. Las arteriolas eferentes que se van hacia la médula van a dar origen a los vasos rectos. Los vasos rectos son muy importantes para el mecanismo de contracorriente. Ahorita hay una cosa, bueno, qué pena. Termina la idea que es que creo que los chicos están un poquito confundidos ahí. Ellos creen que son capilares fenestrados y eso es otra cosa. Ah, sí, ya voy a hacer esa aclaración. Entonces, jóvenes, red capilar peritubular en la corteza produce eritropoyetina. Vasos rectos en la médula, mecanismo de contracorriente para el equilibrio hidroelectrolítico. Ahora, cuando ustedes dicen, señor. Ese mecanismo de contracorriente, ¿a qué se refiere? O sea, ese digamos que es un término más fisiológico, ¿no? Ustedes seguramente lo van a estudiar en fisiología, pero a grandes rasgos yo les puedo decir que lo que ocurre es que hay un cambio de concentración. Y allí juegan especial papel los electrolitos. Entonces vamos a tener una concentración de electrolitos diferente en la sangre de estos vasos y hay una concentración de electrolitos diferente en los túbulos.
Entonces, gracias a esa diferencia de concentración, pues se da la regulación molecular. Sí, Laurita, de pronto también el hecho de que por lo menos los líquidos que vienen por el proximal y que van bajando hacia la médula y la corriente de esos capilares rectos va en sentido contrario, ¿no? Sí, Entonces, señor. al ir en sentido contrario uno ir bajando y el otro subiendo, empieza a arrastrar sustancias, lo cual es muy efectivo. Eso el doctor Oscar se lo va a explicar muy bien en estos mecanismos, ¿no? Y esa es la razón de ser de que todos estos nefrones, todos estos corpúsculos, que en realidad son riñones en miniatura porque todos son iguales, ¿cierto? Se unan en estos mecanismos para hacer por lo menos que la médula sea hipotónica o que la corteza sea isotónica o hipertónica para hacer un equilibrio electrolítico, como muy bien hablabas tú en ese sentido, ¿no? Entonces, ellos, o sea, se complementan muy bien con la parte fisiológica, que todavía pues no la han tocado, ¿no? Porque esta mañana vieron fue la anatomía renal. Ok. Sí. Y bueno, La médula es hipertónica, chino. O sea, solamente váyanse con eso. Que solamente la médula es hipertónica y es lo que está diciendo César. Están corriendo en sentido diferente. Vayan con esa idea. Y después cuando están el otro viernes les explicamos bien, pero por ahora váyanse en que lo que está diciendo César, que esa médula de la que están hablando ellos es hipertónica, ¿cierto? Es eso. Y la Y ahí hay corteza el flujo. isotónica. Bueno, lo otro que nos hacía caer en cuenta el doctor es la aclaración de que cuando hablamos de capilares fenestrados son los que se encuentran en el glomérulo, ¿sí? Los demás capilares que vamos a ver en el intersticio renal son capilares continuos. Los capilares fenestrados son solamente los que tenemos en el glomérulo. Entonces, si nosotros miramos red capilar peritubular, esa red capilar peritubular corresponde a capilares continuos. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente aprovechemos esta imagen para darle nombre a estas estructuras. Practiquen una canción. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo denominamos a esto? Rayos medulares. Rayos medulares, muy bien. ¿Qué túbulos encontramos aquí? Proximales y distales. Proximales y distales. ¿Cuáles están en mayor proporción? Los Los proximales, proximales, ¿no? ¿No era el Proximales. que decían de 8 a 1, algo así? Sí, señorita, Buena exactamente. memoria, ¿no? Eso está muy bien. ¿Qué nombre le damos a toda esta área? ¿El lobulillo? Muy bien, lobulillo renal, exactamente. Bueno, esta está un poco borrosa, pero aquí estamos viendo algo similar. Entonces tenemos los... Profe, qué pena. Dime, ¿Podría devolverse un segundito al anterior? ya va. Listo, profe, gracias. Se volvió fotógrafo ahora. Bueno, de esta de pronto es resaltar el espacio que queda entre la hoja parietal y visceral de la cápsula de Bowman. ¿Qué nombre le damos a ese espacio, muchachos? ¿Espacio de Bowman? Urinario o de Bowman. Urinario. Muy bien, espacio urinario o espacio de Bowman. ¿Qué función tiene ese espacio? ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? El filtrado, ¿no había algo así? Sí, muy bien. El ultrafiltrado que se obtiene a partir de la sangre cae al espacio urinario o espacio de Bowman. Y de allí hacia dónde continúa el recorrido. A ver si lo tenemos por acá. El doctor Blanco se los mostró ahorita. Eso es que del espacio de Bowman
Va al polo urinario y al túbulo proximal. Muy bien, exactamente. Entonces, mírenlo, acá lo tenemos. Este es el espacio urinario o espacio de Bowman. Y el ultrafiltrado, como dice su compañero, se dirige hacia el polo urinario, que está al otro lado del polo vascular. El polo vascular se encuentra más o menos en esta zona. El polo urinario se encuentra al otro lado, en el otro polo. Y allí continúa su recorrido a través de el túbulo proximal. De esa manera lo vamos a ver. Aprovechemos de una vez esta imagen. Entonces, ¿qué nombre le darían ustedes a esto? Yo lo veo. La hoja parietal de la cápsula de Bowman. Muy bien. Hoja parietal de la cápsula de Bowman. Si tratamos de clasificarlo, ¿qué tipo de tejido es este que tenemos acá? Ay, está lleno de agua, ¿sí? Plano simple, creo. Epitelio plano simple, muy bien. Epitelio plano simple, exactamente. La hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿a qué corresponde? ¿Qué es lo que conforma esa hoja visceral de la cápsula de Bowman? Los podocitos. Podocitos, muy bien. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, estas células que sobresalen, pues podríamos decir que seguramente se tratan de podocitos, que corresponden a la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Profe, pero ahí mencionamos que es un epitelio o decimos que la hoja visceral está formada por podocitos y ya. Lo que pasa es que los podocitos son unas células súper especializadas, entonces por eso es que no se utiliza el término de epitelio como tal. Son unas células diferentes, son células especializadas que hacen parte de la barrera de filtración y por eso es que nosotros decimos hoja visceral, podocitos. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Si nosotros señalamos por aquí, por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? ¿Capilar de qué tipo? Fenestrado. Sin diafragma. Capilar fenestrado, exactamente. Entonces, todos los que tenemos aquí, pues aquí nos quedó en un corte bastante chévere, pero miren, por acá también tenemos un capilar, son capilares fenestrados, exactamente. Y miren ustedes esa lineecita delgadita, es la barrera de filtración. Aquí tenemos barrera de filtración. Recordemos cuáles son los componentes de esa barrera de filtración. Podocitos. Sí, especialmente los pedicelos. Recuerden que los pedicelos son las prolongaciones secundarias de los podocitos. ¿Qué más hace parte de la barrera? Las Pilas, células ¿no? endoteliales, profe. Sí, señor. No confundan pericitos con podocitos. Es diferente. No los confundan, porfa. Aquí en riñón estamos hablando de podocitos. Los pedicelos son las prolongaciones secundarias de los podocitos. Acá se los estoy escribiendo por el chat. No confundan pericito con podocito. En este caso estamos hablando de podocitos. Recuérdenlo como por pie. Los podocitos tienen como piecitos. Podocitos. Entonces, listo. Los podocitos, especialmente los pedicelos, hacen parte de la barrera de filtración. Las células endoteliales del capilar también. Y hay un componente tanto de los podocitos como de la célula endotelial que se fusiona. ¿A qué me refiero? Las membranas basales. Exactamente. ¿Ese componente sería intermedio? Sí, está en toda la mitad. Es la mitad del sándwich. Serían los podocitos. Sí, podocitos afuera, célula endotelial adentro. Exactamente así es.
Si nosotros señaláramos esta célula, por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? ¿Pareciera endotelial? Es una endotelial, sí, señor. Recuerden que las endoteliales tienen el núcleo aplanado. ¿Qué otras células podemos encontrar acá dentro del glomérulo? Súper importantes. No recuerdo el nombre bien, pero empieza por M. Empieza por M y termina por S. Juan Diego la escribió muy bien. Células mesangiales, exactamente. Células mesangiales intraglomerulares. Es importante hacer esa aclaración porque hay unas que las vamos a encontrar por fuera. Aquí adentro tenemos mesangiales intraglomerulares. ¿Para qué sirven las mesangiales? Creo que tienen que ver con fagocitación, profe. Sí, muy bien. Fagocitan lo que queda atrapado en la barrera de filtración. Esa es una función súper importante. Porque imagínense que esto es un colador y si ese colador no se limpia, pues no se puede seguir filtrando la sangre. Entonces las mesangiales se encargan de fagocitar lo que queda atrapado en la barrera de filtración. ¿Para qué más sirven las mesangiales? Son células de sostén para los capilares. Muy bien. Sí, señor, exactamente. Tenemos células de sostén. Y se ha visto en algunas de ellas, especialmente en las que tenemos por fuera del glomérulo, las extraglomerulares, que tienen también funciones contráctiles. Son unas células bastante especiales que solamente las vemos en el riñón. Profe, ¿y esa función contráctil estaría relacionada con qué? ¿Para qué sirve el aparato yuxtaglomerular que está por aquí? ¿Sí lo hayan escuchado? Aparato yuxtaglomerular. Sí, ahorita lo explicamos. Ah, sí, señor, exactamente. Una pregunta. Sí, dime. ¿Esas células mesangiales son pericitos especiales? Sí, sí, son pericitos especializados y además tienen receptores para angiotensina 2, por lo cual controlan la presión arterial intraglomerular, ¿no? O sea, hay una presión de estos capilares también y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, entonces ellas ayudan a esto, tienen varias funciones, ¿no? No pensar que los podocitos vienen de los pericitos, las células mesangiales sí vienen de los pericitos, ¿no? Y el mesangio que hablaba la doctora, pues tiene su gran importancia porque a veces este mesangio puede proliferar, ¿no? Y colapsar los capilares, crear taponamientos, todo esto que son las glomerulonefritis mesangiales, que es una de las variedades de estas enfermedades que como su nombre lo dice, itis, glomerulonefritis es inflamación del glomérulo, más específicamente los componentes de la barrera de filtración que son los más delicados, las proteínas que pueden ser atacadas por anticuerpos y dañar esta membrana de filtración, dañando la filtración definitivamente y los pacientes van a terminar posiblemente sin riñones, que cada vez es más frecuente la insuficiencia renal crónica que lleva a la diálisis y es una enfermedad que pues es como te dijera, prevenible porque tiene que ver mucho con la dieta, con el estilo de vida, con la ingesta excesiva de proteínas, etcétera. Hay muchas causales, ¿no? Ok, Laura, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿me repite las mesangiales extraglomerulares? ¿La función era contráctil nada más? Fundamentalmente, sí. Retomemos lo del aparato yuxtaglomerular. ¿Cuáles son los tres componentes, además de las células mesangiales extraglomerulares? Las células yuxtaglomerulares, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el otro? Que el doctor se los mostraba en una imagen. Por aquí tenemos parte de eso. Esa es la mácula. ¿Sería la mácula La densa? mácula. La mácula densa, muy bien. La mácula densa.
Recuerden que son 3 componentes y cada nefrona tiene su propio aparato yuxtaglomerular. Estos aparatos yuxtaglomerulares son fundamentales para el control de la presión arterial. ¿La mácula densa hace parte de qué estructura? ¿Estas celulitas se encuentran dentro de qué estructura? Arteria aferente. El túbulo distal. Recuerden que la mácula corresponde a células del túbulo distal. Las células yuxtaglomerulares hacen parte de las arteriolas, especialmente de la arteriola aferente. Arteriola aferente. Bueno, por ejemplo, aquí, ¿qué nombre le daríamos a esta estructura que tenemos en la parte superior? Túbulo distal. Muy bien. ¿Y este? Proximal. Proximal. Eso está súper. Creo que se nos acabó el tiempo. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, ahorita que dijeron que eran 3 los componentes del aparato yuxtaglomerular, ¿cuál era el tercero? Aparte de la mácula y las células. Tenemos la mácula densa, células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Ah, listo, profe. Profe, Con usted eso, dijo que con la todo eso mácula, pueden hacer una retahíla. la mácula hace parte del túbulo proximal. O sea, Del túbulo mencionaste. distal. Distal. Túbulo Ok, distal. y las yuxtaglomerulares. De las arteriolas aferentes especialmente. Ok. Oiga, hoy que tiene, pero dejo de grabar.